perdón. En el libro, se me fue el libro, segundo libro de Reyes, capítulo 20, y vamos a leer hoy bastante, estamos bien de tiempo, estamos bien de temperatura. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Eso es Antiguo Testamento, hay primer y segundo libro de Reyes. Capítulo 20, ok, listo, ya lo tenemos, ok. Como dicen en las iglesias tradicionales, los que los tengan digan amén. Amén, ok, bueno, listo, no lo tienen mucho, porque es que aquí por el video BIM pues todos los tienen, esa es la trampita, bueno, eso está bien. Dice el capítulo 20 del libro de segundo libro de Reyes, dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Entonces vamos a ir desglosando esta palabra así como lo hacemos en Montetabor, bien chévere. En aquellos días, dice la palabra de Dios, Ezequías, que era el rey de Judá, cayó enfermo de muerte. Pero vamos a desglosar un poquito quién era Ezequías y vayamos al capítulo 18. Vayamos al capítulo 18 del mismo libro de Segunda de Reyes y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7 para ir entendiendo quién era Ezequías. ¿Sabe? Porque algunos dicen, bueno, el pastor empezó a hablar de Ezequías que se estaba muriendo, pero ¿y ese señor quién es? Entonces vamos a ver quién es. Dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. O sea, Ezequías era el hijo de un rey de Judá. Había dos naciones que eran Judá e Israel. Si quieres saber más de eso, pues venga al discipulado y vamos a aprender por qué eran Judá e Israel. Si eran 12 tribus, ellas se separaron, 10 para un lado y 2 para el otro lado. Venga al discipulado y lo escudriñamos. Entonces, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acab, rey de Judá. Versículo 2. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto, está hablando de Ezequías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él no era hijo de David, sino que venía de la genealogía de David. Y miren lo importante, y es que esta porción bíblica tiene tanto que aprender, que yo creo que si duramos 5 horas no le sacamos toda la enseñanza. A pesar que David tuvo pecados tremendos y errores tremendos, aún el Señor, cuando hablaba de alguien, fíjense, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Siempre recordaba el ejemplo y el modelo de David. Así que si usted en su vida tuvo errores, pecados, y que el Señor ya ha limpiado con la sangre de Cristo, no permita que ese pecado siga como que atormentando y siga condenando ahí, porque el Señor no lo está condenando. Y el Señor se está olvidando de ese pecado. Y esto nos enseña aquí cuando Él recuerda a David. Dice el versículo 4, Él quitó los lugares altos, hablando del rey Ezequías, o sea, la idolatría, y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. La idolatría la quitó. E hizo pedazos, importante, la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Los que están con nosotros hace un tiempo hubo una predicación que se enfocaba en la serpiente de bronce que hizo Moisés, que era tipo de Jesucristo. Los que eran mordidos por serpientes venenosas miraban la serpiente de bronce, que es el símbolo de la medicina. ¿Quién es médico acá? La doctora. El símbolo de la medicina es una serpiente envuelta en un asta. Bueno, eso no lo inventó un gringo, no, eso está en la palabra de Dios. Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce, tipo de Jesús, y todo el que era mordido por serpientes venenosas miraba y era sanado. Pero la tendencia del hombre es la idolatría. En aquellos tiempos y ahora también. Entonces, ¿qué sucedió con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel tomó esa serpiente de bronce y se olvidaron de Dios y creían que era la serpiente de bronce. Y eso es un error grave. Quien lo ayuda a usted no es la crucecita que tiene guindada en el cuello, ni el cuadrito de Jesús, ni el Salmo 91 abierto. Quien lo ayuda es un Dios vivo que está activo en el día de hoy. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Ezequías? Dice que
e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y hasta nombre, y la llamó Nehustán. Versículo 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Fue muy buen rey, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Versículo 7 dice, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, y no fue servir, o sea, no le sirvió al rey de Asiria. Bonito ese versículo 7, no es tema de esta predicación, pero dice, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Santo Dios, yo creo que todos queremos a donde quiera que salgamos prosperar, ¿cierto? Bueno, si él lo hizo con Ezequías, puede hacerlo con usted y puede hacerlo conmigo también. Y con Orlando, con Franco, con Karen, con cualquiera. Porque es el mismo Dios. Segunda de Reyes, alguien dirá, bueno, pero con esta hoja de vida del rey Ezequías, el papá del rey Ezequías debía ser alguien modelo, un modelo a seguir, porque dice por ahí el mundo que ¿cómo es que el tigre que come la cosa? De tal palo talla, no, pero hay uno más chévere que es de un tigre. Hijo de tigre sale pintado. Bueno, le estoy diciendo algo, eso no es cierto, eso no es bíblico. Vamos a leer Segunda de Reyes, versículos del 1 al 4. En el mismo libro de Segunda de Reyes, todavía no hemos entrado a la prédica, estamos analizando aquí. Segunda de Reyes, capítulo, Segunda de Reyes, no coloqué el capítulo, vamos a ver el versículo del 1 al 4, vamos a buscarlo. Por aquí debe estar. Si alguien lo encuentra antes, pues me dice. Capítulo 16, esa es la idea, gracias. Capítulo 16, sí, aquí está. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Vamos a leerlo con esto en la mente, porque aquí venimos a aprender. Ezequías fue el mejor rey, según lo que acabamos de leer. Un hombre que hizo lo recto ante Dios, tomó los altares, la idolatría, tumbó la serpiente de bronce, o sea, cortó la idolatría de raíz. Cortó la idolatría. Todo el mundo dirá, bueno, el rey Acaz, que era el papá de Ezequías, debía ser un modelo, mejor dicho, de rey. Pero vamos a leer, dice, capítulo 16 de Segunda de Reyes, versículo 1, dice, en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Versículo 2, cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años, era joven estos reyes, era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, y ojo con lo que viene, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, como David su padre. Vuelven a recordar a David. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a sus hijos, a su hijo, o sea, fue un hombre idólatra. Y una de las cosas que hacían en ese entonces los idólatras era quemaban a los hijos. Imagínense lo tremendo que sería eso. Según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. El rey acá fue un desastre. Fue idólatra, fue desobediente a Dios, no obedeció los parámetros de Dios. Pero bueno, ¿y por qué sucede esto? Que un hijo salga bueno y que el papá sea tan malo. Si hacemos un pequeño recuento, acá yo coloqué, Acaz no hizo lo recto ante Dios, Ezequías hizo lo recto ante Dios. Acaz fue idólatra, Ezequías destruyó la idolatría. Acaz siguió el ejemplo de reyes paganos, Ezequías siguió la voz de Jehová. Y aquí podemos seguir haciendo un listado bien grande. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere resaltar? Que de un padre perverso puede salir, alguien se haría esa pregunta, un hijo temeroso de Dios. Y apenas estamos en la primera partecita del versículo, faltan una cantidad. Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Sí, porque hay muchos padres que están se sienten culpables por el comportamiento de sus hijos. Y hay muchos hijos que se sienten culpables por el comportamiento de sus padres. Pero ante Dios, vamos a leerlo. Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá
por su propio pecado. Por eso yo he hecho énfasis en esta iglesia que la cuestión es entre usted y Dios. Ahí no está usted, el pastor y Dios, usted y la Madre Teresa de Calcuta y Dios. No, 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 es entre usted y Dios. Aquí no hay papá, somos la familia en Cristo. Aquí no hay papá, no hay hermano. No es que como mi papá, si él es un firme cristiano, pues su papá puede ser el más evangelista, más grande del universo. Pero si usted no tiene una relación con el Señor, usted se va a perder. Esto no es por referencias no, que mi hijo, él pasa. No, 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 no. No pasa. Eso es una relación individual. Y ahí la Biblia nos lo está diciendo. Cada uno morirá por su pecado. Juan, capítulo 9, versículo 3. Juan, capítulo 9, versículo 3, dice, respondió Jesús. Ojo, que leímos antes del Antiguo Testamento. Ahora estamos leyendo del Nuevo Testamento. No es que pecó había un ciego, para no tomar mucho tiempo en esto. Había un ciego que fue sanado de la vista, el Señor lo sanó. Los fariseos lo rodearon y le dijeron, bueno, ¿qué pecado haría este hombre para haber nacido ciego? ¿Qué cosa tan tremenda habrían hecho los papás de él que él está pagando ese pecado? Pero Jesús le contesta, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es algo individual entre usted y el Señor, ¿ok? Entonces, acá fue un rey perverso. Su hijo caminó en los caminos del Señor. Su papá puede ser lo peor del mundo y eso no hace que usted se separe de Dios. Su hijo puede ser lo más malo del mundo y eso no lo culpa a usted. Usted cría a su hijo con los parámetros y los valores morales que hay que hacerlo. Pero en un momento dado él tomará la decisión de su contacto con Dios, de hacerlo o de no hacerlo. Los religiosos armaron un lío con este ciego porque ellos no entendían, y les digo algo, los religiosos todavía es la hora y no entienden que la relación con Dios es personal. Eso no es que mi papá, mi padrino, mi tío, mi hermano es pastor, entonces ahí vamos bien, ya, tranquilo. Montémonos en el carrito. Aquí no hay carrito. Aquí es cada uno, dice la palabra, estará frente al Señor y le dará cuenta de las cosas buenas que hizo, las que no hizo, todo. Viejito, joven, anciano, bebé. Volvamos a Segunda de Reyes, capítulo 20, y vamos a continuar leyendo. Ya nos ubicamos quién era Ezequías, ya nos ubicamos quién era el papá de Ezequías, ¿ok? ¿No están tristes, no están bien? ¿Sí? Listo, ok. Entonces, capítulo 20, versículo 1. Repitámoslo nuevamente, dice, en aquellos días Ezequías, bueno, esto de aquellos días se refiere a que en esos días estaba un problema con Asiria. Había un imperio que estaba dominando o quería dominar al reino de Judá. Ustedes recuerdan, los que vinieron el domingo pasado, que Jonás lo mandaron a predicar a Nínive. ¿Quiénes se acuerdan? ¿Quiénes estuvieron el domingo pasado aquí? Ok. Bueno, él no quería ir porque el reino de Asiria era un reino que estaba desde hace mucho tiempo oprimiendo al pueblo de Israel. Por eso cuando Dios le dice, ve a Nínive a predicar a la capital de Asiria, el hombre dice que no. Y cogió un barco y fue buena prédica el domingo pasado. No por mí, sino por el Señor y por la palabra de Él. Ahí oremos que Andrés nos las envíe por WhatsApp para poder reenviársela a cada uno de ustedes. Entonces en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. El rey bueno, el rey que hizo todo delante de Jesús, delante del Señor correctamente, cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás, y le recalca, y no vivirás. Dios le envía a decir, ordena tu casa, tus asuntos, y me gusta mucho como lo dice la Nueva Traducción Viviente, y permítanme leérselas acá. Dice, por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente, y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje de parte de Dios. Esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden, porque vas a morir, no te recuperarás de esta enfermedad. Imagínense, tremendo mensaje. Al rey Ezequías, el rey que estaba haciendo todo bien, que cogió la idolatría y la quitó. Pero algo sucedió que Dios permitió
que enfermara, y gravemente, se estaba muriendo Ezequías. Y le manda un profeta y le dice, bueno, ordena tu casa, tu negocio, tu herencia, tu cuestión, porque tú de aquí no pasas. Tremendo. ¿Cuál fue la razón de... ¿Por qué Dios sabía que él iba a morir? Bueno, porque Dios es omnisciente, todo lo sabe. Alguien dirá, pero bueno, ¿por qué Jehová le manda a decir? Porque morirás y no vivirás con esa seguridad. Bueno, Dios tiene plena seguridad de lo que va a suceder. Él todo lo sabe. Es más, Él sabe las cosas que necesitamos, mi hermano Orlando, aún antes que las pidamos. Él dice, cuando ustedes me piden, ya yo sé, pero yo necesito, yo quiero que ustedes pidan las cosas. Y por eso es que Él nos dice, en el nombre de Jesús, pidan todo lo que necesiten, y yo se los daré. Versículo 2, entonces la reacción del rey, de Ezequías. Él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Hay dos cosas, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Pero ¿qué es eso de volver su rostro a la pared? Bueno, es interesante. Solamente él, ¿quién está entre una pared y usted? Nadie, solamente Dios. Era Él y Dios, no había más nadie ni más nada. Llegarán circunstancias a nuestras vidas que nos llevarán, aquí no hay una pared cerca, pero a ponernos entre nosotros y la pared. No hay otra, y más si Dios te acaba de decir que vas a morir. Ezequías no salió corriendo, él se colocó en contra de la pared, su vestido de rey quizás se lo quitó, aquí no vale vestido de rey, aquí no vale escoltas, guardias, retírense, aquí no vale médicos, échense a un lado, porque aquí el único que puede arreglar esto es el Dios poderoso que tenía Ezequías. Y el único que puede arreglar su situación y mi situación es el Dios poderoso que tenemos hoy. No hay de otra, no hay de otra. Él se colocó frente a la pared, quizás se quitó su corona, sus cosas de Dios, y se puso quizás, anteriormente colocaban cosas de silicio, que eran como un sacrificio que ellos hacían, porque aún no había muerto Jesús, y ahora no hay que hacer nada de eso, porque el único sacrificio que vale ahora fue el que hizo Jesús en la cruz, pero ese es tema de otra predicación. Este hombre se quitó todas las arandelas que tenía y dijo, aquí solamente Dios me ayuda. ¿Y cuánto necesitamos? ¿Cuántas veces necesitamos nosotros hacer eso? ¿Cuántas veces? O sea, el único camino era hablar con Dios. No había otra manera. Tremendo. Y viene Ezequías, en el versículo 2 estamos, ¿cierto? Él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Versículo 3. Cuán importante es la oración, ¿cierto? Por eso yo anhelo, y ayúdenme en oración con esto, de que los viernes de oración haya 10, 15, 20, 30 personas, 50, 80, cuando tengamos 400, que haya 300 en la oración. Porque la palabra en Santiago dice que la oración del justo, usted y yo, tiene mucho poder. Y si queremos que sucedan cosas sobrenaturales en nuestras vidas, tenemos que meternos en la oración, ¿ok? En la oración de lleno. Entonces, el rey... Bueno, aquí hay algo interesante. Ezequías no dijo, bueno, si es tu voluntad, Señor, ya, bueno, si tú me mandaste a decir que ya me voy a morir, pues ya me voy a morir. No, Dios es nuestro Padre. Y usted a su hijo le ha quitado algo y el niño ha dicho enseguida, bueno, ya me quitaron el juguete. ¿Qué hace el niño? Oye, papi, pero no el juguete, papi, aquí se le perdió un juguetico a un niño, mejor dicho, y duró una semana buscando el juguete. Igual, Él es nuestro Padre. Y nosotros podemos, aunque sea algo tan vigente como lo que sucedió, que envió un profeta a decirle, te vas a morir. Ezequías no se resignó, empezó a orar, a clamar al Señor. Y dice en el versículo 3, te ruego, Jehová, te ruego, y le vuelvo a decir, que hagas memoria. Te ruego, es una cuestión de sometimiento a Dios. Te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan.
y lloró Ezequías con gran lloro. Aquí hay una enseñanza tremenda. Me gusta la Nueva Traducción Viviente cuando dice, la revisión NTV, cuando dice en este versículo, en el versículo 3 dice, cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciéndolo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Hay dos cosas que tenemos que aprender. Es bueno recordarle al Señor las cosas buenas que nosotros hemos hecho en la obra de Él. Si es bueno o no es bueno. ¿Cómo le vamos nosotros a decir al Señor, Señor, pero recuerda que yo hice esto y yo hice lo otro? ¿Debemos o no debemos hacerlo? Bueno, si usted viene al instituto, al discipulado, va a aprender más, pero hoy va a aprender un poquito. Busquemos Hechos capítulo 10 y leamos del versículo 1 al 4. Hechos capítulo 10, del 1 al 4. Vamos a leer. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, un soldado romano, un oficial romano, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. 3. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. 4. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones, ojo, tus oraciones y tus limosnas, o sea, las obras buenas que él hacía, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Así que no crea, hay una parte espiritual que se debe ver reflejada en obras. Y para el Señor es tan importante la parte espiritual. Recuerden, la palabra dice, muéstrame tu fe por tus obras. ¿Qué estás haciendo con tu fe? Para el Señor es tan importante la parte espiritual como la parte de ayuda, la parte de obras. Y aquí el rey Ezequías le dijo, Señor, ¿se recuerda si yo hice lo bueno delante de ti? Yo cogí la serpiente de bronce que estaban idolatrando y la partí. Yo hice esto, yo hice lo otro. Él le recordó, no porque a Dios se le hubiera olvidado, sino que Dios es nuestro Padre y debemos tener la posición de hijos para recordarle y para hablar las cosas. Y así, en este caso, Segunda de Reyes, en el caso del centurión, el centurión romano hacía cosas buenas. Y el ángel le dijo, las cosas buenas que tú has hecho han subido a memoria del Padre. Así que tenemos que tener un equilibrio como iglesia, porque hay fases que están desequilibradas. Hay iglesias que son netamente espirituales y nadie ayuda a nadie. Y hay otras que son netamente de obras de la carne, lo que tú puedes ayudar, pero lo espiritual está a un lado. Debe haber un equilibrio. Y en este caso el rey Ezequías habló con el Señor y le dijo todo lo que él había hecho. No es una forma de recriminar a Dios, porque Dios es justo. Versículo 3. Y termina diciendo, y lloró Ezequías con gran lloro. A veces es bueno llorar ante Jesús. Yo no sé si usted lo ha hecho, pero cuando usted esté solito en su cuarto, en su baño, a veces delante de los hombres no lo hacemos porque ¿qué pensarán? El prejuicio, el orgullo. Pero ante Dios métase y llore. Aquí el rey de Judá, dice el versículo 3, dice que él lloró con gran lloro. No fue una lloradita sencilla, con gran lloro. A veces es bueno llorar ante Jesús, ante el Padre con toda nuestra fuerza. Como un bebé debemos confiar en Él como un niño. Al Padre lo natural es que haya confianza. Cuando un bebé tiene hambre, ¿qué hace? Y nosotros tenemos hambre de Dios y debemos llorar ante su presencia. Quebrantarnos, no le dé vergüenza cuando llore aquí en la iglesia, en la alabanza. Porque ese llanto no es el llanto que el mundo produce, es un llanto de agradecimiento a Él. Y este lloro de Ezequías no era un lloro de desesperanza, aunque le acababan de decir que se iba a morir. ¿Y qué pasó en el versículo 4? Dice, y antes, pero quiero enfocar algo. Dice, y lloró Ezequías con gran lloro. Versículo 4. Ahora sí, y dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio de la casa del rey,
Cuando Isaías dio la razón que mandó a Jesús, Isaías no hizo más nada. Porque cuando Dios nos manda a decir sí, digamos sí y listo. Cuando nos manda a decir no, digamos no y listo. A veces queremos meter nosotros nuestra propia palabrería y enredamos la cosa. Si la palabra de Dios dice sí, pues yo tengo que decirle sí. Si la palabra dice Dios, que dice que la batalla de Flores es abominable ante Dios, gústele a quien no le guste, yo tengo que decir, la batalla de Flores es abominación ante Dios. Si la Biblia me dice que esto es bueno, yo tengo que decir que es bueno. Si la Biblia me dice que esto es malo, yo tengo que decir que es malo. No puedo hacer otra cosa. Isaías dio la razón y se devolvió enseguida. Pero dicen que cuando iba hasta la mitad del patio, o sea, no iba muy lejos, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, versículo 5. Y inicia este versículo 5 con algo bien importante. Dice, vuelve. El Señor le había mandado a hacer algo. Isaías ya se iba y le dijo, no, un momentico, regrésate. Isaías se regresó. Y esa palabra vuelve me gusta. Y dijo, y di a Ezequías. Si Dios te dice vuelve, vuelve. Si Dios me dice ve, yo voy. Si Dios te dice ora, ora. Si Dios te dice no, pues no. Si Dios te dice sí, sí. Guiémonos por lo que la palabra de Dios dice. No somos perfectos. Pero esto nos lleva a la perfección. Porque la palabra de Dios dice que Él es el que nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Así que dígale a que está a su lado ahora, métale un codazo ahí. Si alguien se está cabeceando, déselo más duro. Dígale, el Señor es mi guía, ¿ok? Él es nuestra guía. ¿Y qué pasó en este versículo? Dice, vuelve, y Isaías se devuelve. Y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Estamos en el versículo 5. Dice, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre, y vuelve a recordar a David. Ojo con lo que viene, porque tenemos que tener tenemos que aprender cómo es nuestro caminar con el Señor. Dice, yo he oído, está hablando Dios. O sea que Dios sí escucha nuestra oración. Aquí dice, yo he oído tu oración, le decía el rey Ezequías. Y cuando tú estés orando, no creas que estás perdiendo el tiempo, porque el Señor puede decirte, tranquilo Orlando, tranquilo Andrés, tranquilo Álvaro, yo he oído tu oración. Porque el mismo Dios de Ezequías es el mismo Dios tuyo y mío. Es el mismo Dios. Y en el versículo 5 dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe. Y he visto, miren la diferencia, por eso es que tenemos que aprender tanto de la palabra de Dios. Dice, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. O sea que cuando nos quebrantamos delante de Dios, Él mira eso, Él ve eso, porque Él todo lo sabe, todo lo puede y está en todo lugar. Él dice, yo he oído tu oración, yo he visto tus lágrimas. O sea, Él sabía del dolor de Ezequías. Tremendo. Yo he oído tu oración, yo he visto tus lágrimas. Qué bonito que un día el Señor se nos presente o nos envíe un ángel, mi hermana María Eugenia, y nos diga, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas cuando te encerrabas en un cuartico y llorabas al Señor, cuando te metías en el baño y llorabas. A mí me dolía porque a Dios le duele. ¿O que ustedes creen que a Jehová, a Dios Padre, no le dolía cuando Jesucristo le decía, pasa de mí esta copa? Jesucristo 3 veces le dijo, yo no quiero morir crucificado, en otras palabras. Le dijo, pasa de mí esta copa. Y volví a orar y miraba a los discípulos y volvía y le decía, Señor, 3 veces le dijo, pasa de mí esta copa. Y al final dijo, pero bueno, que se haga tu voluntad. Cuando nos quebrantamos ante la presencia del Señor, Él escucha nuestras oraciones. No crea que es tiempo perdido. Cuando alguien le diga, pero vas a orar otra vez, estás ni las monjas ahora tanta oradera. Bueno, yo te digo algo, yo tengo la plena seguridad que cuando usted y yo oramos, el Señor oye nuestra oración. Y cuando usted y yo nos quebrantamos ante la presencia del Señor, Él ve y mira nuestras lágrimas también. Y cuando usted hace cosas buenas, Él dice, pone un chulito allá. Ok, la doctora Daisy, ok, muy bien, ponle un chulito. Porque si Él le dijo al oficial romano, yo me acuerdo de tus limonas, yo me acuerdo de tus buenas obras, de cómo ayudaba, de cómo hacías esto.
Por eso esto de ser cristiano no es ser espiritual y caminar como en una nube, no, tenemos que aprender a ayudar al prójimo. Este es el 5. Dice, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. El mismo Dios que oyó la oración de Ezequías, que vio las lágrimas de Ezequías, ese mismo Dios dice, he aquí que yo, nuestro Dios, te sano. Y dice, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Esto es Antiguo Testamento, pero todo el Antiguo Testamento desde el primer versículo informa y tipifica lo que hizo Jesús en la cruz. Por eso la esencia de nosotros es lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y ahí Ezequías, el Señor le dice, aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová, a la iglesia, como un prototipo, como un tipo de Jesús, de que al tercer día resucitó. Ok. Así que cuando usted lea la Biblia, no crea que el Antiguo Testamento es totalmente independiente al Nuevo Testamento. No, eso va así. Eso va junto. Yo te sano, el mismo Dios que oyó y vio, ese mismo Dios sanaba. Versículo 6. Hay tanta enseñanza que, Dios mío, si este culto demorara 3 horas, no me alcanzara la predicación. Versículo 6. Si estamos entendiendo, si Dios me está utilizando para enseñarnos lo que Él quiere enseñarnos hoy. Él ve tu oración, Él mira tus lágrimas, Él nos escucha. Él, no importa lo que haya sido tu papá, si tú tienes una relación con Él, Él te ve diferente. Él no te ve porque tú eres el hijo de fulanito, no. Ni si tu hijo y tu papá es lo peor del mundo, eso no tiene que ver. Él es una relación independiente. Versículo 6. Ya le dijo que lo sanó. Ahora miren, y añadiré a tus días 15 años. Tremendo. Así que el que no sabía que nuestro Dios es un Dios de milagros, pues yo te digo algo, mi Dios es un Dios de milagros. Mi Dios es un Dios poderoso. Ahorita en la alabanza que cantaban mis hermanos, que ministraban los hermanos, hablaban que Josué oró, ¿y qué pasó? El sol se paró. Voy a hacer un pequeño paréntesis. En internet métase en un estudio eso sale en internet y desde hace años se ve eso. Hay pasajes bíblicos, ese de Josué, donde el sol se detuvo. Y los estudiosos de las cuestiones de la NASA y todo eso, hay una falencia en un tiempo de la eternidad que no encuentran qué pasó con ese tiempo. Y en la Biblia está la respuesta. Hubo un día, el sol se detuvo. Y los estudiosos no encuentran, oye, pero ¿qué pasa? Hasta aquí tenemos, pero aquí hay un vacío, ¿qué pasó? Y de pronto alguien le dijo, en la Biblia está la respuesta. No vamos a mirar, me hubiera gustado ver ese versículo, pero no vamos a ver por cuestión de tiempo. Pero Josué le pidió al Señor y le dijo, necesito luz del día, ¿no? Porque necesito arrasar con estos enemigos tuyos. Y el Señor detuvo el sol. Y ahora, con Ezequías, mire lo que hace. En el versículo 6, en el 5 dice que lo sana, y en el 6 dice, y añadiré a tus días 15 años. O sea, no solo lo sanó, sino que le añadió de vida 15 años. Tremendo. Y mire lo que viene, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Miren las bendiciones. Te sano, te doy 15 años más, te libraré a ti del rey de Asiria, libraré a tu ciudad que era Jerusalén del rey de Asiria, ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Esto vamos a desglosarlo un poquito, estamos bien de tiempo todavía, esto vamos a desglosarlo un poquito. No solo lo sanó, le dio 15 años más, lo libró del enemigo, protegió a su ciudad que era Jerusalén, amparará a su entorno. Y miren la razón que le da el Señor en el versículo 6 al final. Dice, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. De ahí sale un seminario de 5 días, en esas 2 palabritas.
Porque el Señor, si tú lo estás proclamando como un Dios proveedor, Él te va a responder como un Dios proveedor. Si tú lo estás proclamando como un Dios sanador, Él va a responder como un Dios sanador. Quizás no como nosotros queremos, pero Él va a responder. Y se va a cumplir el propósito que Él tiene en cada uno de nosotros. Entonces, por amor a mí mismo, dice el Señor, porque Él es celoso de sus cosas. Por amor a mí mismo, Él va a hacer esto. Y por amor a David, mi siervo. O sea que por amor a alguien que busque de Dios, el Señor puede tener misericordia con otras personas. Tremendo. No lo sanó solamente. Y queremos, Carolina, que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 15, si no me equivoco. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 15. Sí, quería ver esta palabra. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Nuestro Dios es un Dios de sobreabundancia. Él no simplemente sanó al rey Ezequías, sino que le dio 15 años más de vida, lo libró del enemigo, protegió a su ciudad y amparó su territorio. Tremendo. ¿Consecuencia de la oración o de las lágrimas? ¿Qué creen ustedes? ¿Será consecuencia de la oración o de las lágrimas que Dios se glorificó de esta forma? De ambas, porque el Señor oyó la oración y vio las lágrimas, ¿ok? Así que cuando a ti el maquillaje se te daña y te chorreas toda la cosa negra que se echan en los ojos ante la presencia del Señor, eso es de bendición. Deja que se te quite todo el maquillaje, pero quebrántate ante la presencia del Señor, porque eso trae bendición. Bendito el Señor, gloria al Señor. Seguimos leyendo, vamos por el versículo 6. Por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, el profeta, que lo habían hecho devolver: tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Él debía tener algún tipo de cáncer, o sea, porque habla de una llaga abierta. Pero hay algo aquí que me pone a pensar, o sea, el Dios que le prometió 15 años más de vida, ahora necesita, ¿cómo dice el versículo? Una masa de higos. ¿Ustedes saben qué es higo? Ok. Una cuestión natural, eso es como una semilla, algo así, como un fruto. Oye, pero ese Dios que le prometió 15 años más de vida, o sea que el único que sabía cuándo se iba a morir era Ezequías, porque a partir de ahí 15 años y ahí sí. Pero 15 años más de vida, imagínate. Y después viene y le dice a Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Pero aquí hay algo que no me cuadra. ¿Por qué no fue una sanidad? Si es un Dios tan poderoso que acaba de ofrecerle 15 años más de vida, ¿por qué no fue una sanidad como así, cierto, Dayana? La llaga, sánate, pum, y se... ¿Por qué él mandó a Isaías, al profeta, a coger la fruta esa, colocársela en la llaga? Y yo quiero que leamos en Juan capítulo 9, versículos 6 y 7. Vamos a leer tres porciones bíblicas para encontrar la respuesta a eso. Juan capítulo 9, versículos 6 y 7. Está hablando de Jesús, dice: dicho esto, había un ciego, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Miren lo que hizo Jesús. Escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego. Próximo versículo. Y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. Miren lo extraño. Cogió saliva con barro, se lo echó, pero ahí no fue la sanidad. Lo mandó a lavarse en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó sano. Ok, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10. Vamos a tener 3 ejemplos para saber la razón por qué Dios hizo eso. Porque tenemos que tener eso en cuenta. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 10. Dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, eso fue a un general, Naamán, un general leproso, le dijo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. 7 veces ve, lávate en un río sucio de Israel. ¿Por qué no lo sanó así enseguida?
Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 14. Lucas 17, versículo del 11 al 14. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. 12. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Los que no vinieron ese domingo se perdieron un buen mensaje de parte del Señor, los cuales se pararon de lejos. 13. Y alzaron la voz diciendo: Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. 14. Cuando él los vio, pues lo bueno es que lo hubiera sanado de una vez, ¿cierto? Pero le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Pero si nosotros tenemos el lepra, nosotros qué vamos a hacer. ¿Y qué hicieron ellos? Y aconteció que mientras ellos iban, o sea, obedecieron, fueron limpiados. En un momento cogió barro, le echó un ciego, lo mandó a... Vino un general leproso, un oficial leproso, y lo mandó a lavarse 7 veces. Aquí vienen unos leprosos también ante él, y no los sana de una vez. Pero ¿y por qué no los sana de una vez? Sino que los manda, vayan donde el sacerdote, y mientras ellos iban, se sanaron. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es sencilla: porque Él hace como Él quiere. No te enfoques en que como fulanito fue así, conmigo tiene que ser así. No, Él hace como Él quiere. Algunos los sanó, ciegos directamente, y se sanaron. A este le echó barro en los ojos y lo mandó a lavarse, porque Él hace como Él quiere. Rompemos ese paradigma que tenemos y que tienen los religiosos. Gracias a Dios aquí no hay religiosos, de que si el Señor hizo algo así, así es que no. El Señor hace como Él le da la gana. Él puede hacer con tu vida, con tu enfermedad, con tu problema, como Él le da la gana. Pero ¿por qué no me dio la lotería que se ganó fulanito, el vecino? Se ganó la lotería y no. Pues Él, yo no sé si te va a dar lotería o no. Creo que no, porque por el lado de la lotería no es. Pero Él hace como Él quiere. ¿Y por qué no me sanó? ¿Y por qué este murió? ¿Y por qué aquel vivió? Porque Él hace como Él quiere. Usted ni yo somos quienes para cuestionar a Dios. Así que no nos limitemos, no nos enfoquemos. Es más, no imitemos como iglesia. Porque es que como aquella iglesia, pasa la gente adelante, el pastor saca un pañuelo y hace una cosa. Bueno, si él saca el pañuelo y hace algo, Dios lo utilizará de esa forma. Porque el Señor se mueve en una iglesia como Él quiere y en otra iglesia como Él quiere. Es más, dentro de la iglesia tradicional católica, Él se mueve por misericordia a personas que están ahí sentadas, pero que realmente están buscando de corazón a Dios. Y Él por misericordia a ellas se mueve también de diferentes formas. Así que la respuesta de esto, de por qué en el versículo, ¿cuál estábamos, Caro? En el versículo 7 de Segunda de Reyes. Sí, volvamos nuevamente a Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 7. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola le pusieron sobre la llaga y sanó. Fue un milagro, pero no el milagro como nosotros pensábamos que íbamos a hacer. Cuando yo estaba leyendo la porción bíblica la primera vez, yo dije: no, el Señor va a hacer así, listo, se sanó. Pero no hizo así. Permitió que Isaías fuera a buscar unos higos y se los puso, porque Él hace como Él quiere en nuestras vidas. Así que usted olvídese que como al vecino suyo le sucedió así, con usted va a suceder así. Es diferente. La palabra habla de la multiforme sabiduría del Señor. Es diferente cada caso. Así que rompamos eso que la religiosidad nos ha mostrado, que para ser sano debemos hacer esto exactamente igual, y debemos orar 3 horas, y debemos hacer... Él se mueve como Él quiera. Como Él quiera. Versículo 7, versículo 8. Bendito el Señor. Versículo 8. Y Ezequías había dicho a Isaías, el rey, dice: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová el tercer día? Eso fue antes que lo sanara. El mismo rey Ezequías, cuando el profeta le dice que va a ser sanado, dice: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? O sea, que iría al templo al tercer día. Versículo 9. Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová. ¿De qué hará Jehová esto? Perdón.
Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? ¿Esto qué es lo que es? Si usted se mete en internet, va a aprender que en aquellos tiempos había relojes que se manejaban con el sol. Entonces había una estructura, como una pared y una estructura tremenda. Marta, ¿me ayudas allá con los niños? No sé por qué tanta bulla hoy. Había una estructura tremenda que según la posición del sol, la sombra iba dando la hora, como un reloj de arena. ¿De acuerdo? Que antes uno ponía un palito y la sombrita iba, bueno, estos relojes eran así, y la señal que el Señor le iba a dar era que lo puso a escoger, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Eso es algo que la NASA anda tirando piedra todavía y no encuentra en ese lapso de tiempo. ¿Y qué pasó en el versículo 9? En el 10, y Ezequías respondió, fácil. ¿Cómo dice? Pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Realmente ambas cosas eran imposibles. Tanto adelantar 10 grados el tiempo como devolverlo eran imposibles. Solamente un Dios de imposibles puede hacer eso. Por eso tenemos que tener en nuestro corazón que tenemos un Dios de imposibles. Cuando no me dejen, como decía un predicador, no me dejen a mi hermana predicando, aplaudiendo sola. Cuando el Señor, Dios mío bendito, cuando Josué le pidió al Señor, Señor, necesito más luz de día porque los enemigos se van y yo necesito arrasarlo y en medio de la oscuridad no voy a poder. Josué sabía en su corazón que Dios era un Dios que podía hacerle ese milagro. Y dice la palabra que Dios detuvo el tiempo. Ahora viene Ezequías y le pide una señal al rey. El rey a través del profeta lo pone a escoger, que vuelva el tiempo, que se adelante o que se adelante. Y dice el versículo 10, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, creía Ezequías, pero era igual de imposible. Pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. ¿Qué sucedió en el 11? Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de acá, 10 grados más. El mismo Dios que utilizó una masa de higos para sanar una enfermedad mortal, el mismo Dios que atrasó la sombra que marcaba el tiempo, ese fue el mismo Dios que en un momento dado, en cuanto a María y Elizabeth en el nacimiento de Jesús, le dice, Señor, pero si es que yo no he conocido varón, Señor, pero si es que ya yo soy casi anciana. Y él dice, para Dios no hay nada. Y veámoslo, Carolina, Lucas 1, versículo 37. A mí me gusta que todo lo que yo diga esté plasmado en un versículo bíblico. Porque nada, volvemos al 36. Y aquí tu parienta, Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella. O sea que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. La que llamaban estéril. El mundo la llamaba estéril. ¿Y qué sucedió en el 37? Porque nada hay imposible para Dios. Si usted y yo estamos pensando que lo que tenemos que enfrentar mañana lunes, porque normalmente lo que tenemos que enfrentar son los lunes, ¿a qué cosa? Deben quitar el lunes y quedaríamos chévere. Que arranquemos con el martes. Y normalmente el lunes es que tenemos que enfrentar todas las cosas fuertes. Pues enfrentémosla teniendo convicción de que para Dios no hay nada imposible. Para nuestro Dios no hay nada imposible. Sanó de una enfermedad mortal al rey. El rey le dice, bueno, pero ¿qué señal me va a dar Dios para saber que me sanó realmente? Y él dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Que te atrase el tiempo o que te lo adelante? Y el rey dijo, no, que atrasarlo sí es muy difícil, mejor que adelante lo que es más fácil. Era un imposible ambas cosas. Y el Señor retrocedió la cuestión 10 grados porque Él es un Dios de milagros. Bendito el Señor. No solo esperemos en esta mañana, ya casi mediodía, ser sanados. Esperemos muchos años de vida. Esperemos que nos libre de los enemigos. Esperemos que nos proteja a nosotros y a nuestra familia. Esperemos que nos prospere. Esperemos que nos ampare. Ezequías solamente pedía que lo sanara. Y vino el Señor y no solamente lo sanó, sino le dio 15 días más de vida.
Y no solamente 15 años, perdón, más de vida. Y no solamente le dio 15 años más de vida, sino que le dijo yo, volvamos a ese versículo, Carolina, por favor. Es el 6. El 6 dice, y añadiré a tus días 15 años, una bendición adicional. Te libraré a ti, otra bendición adicional. Y a tu ciudad, así que los que creen que Barranquilla está perdida porque es una ciudad pagana, por lo de los carnavales, si nosotros oramos, Dios tendrá misericordia de esta ciudad. Y un día no le entregaremos la llave de la ciudad a Baal, ni al dios Momo. No, pero eso es invento de la gente, eso no es invento de la gente. Baal era un dios pagano, pero no voy a hablar de dioses paganos ahora, pero si usted y yo tenemos la convicción que nuestro Dios es un Dios de imposible, algún día Barranquilla le entregará las manos al Dios del pueblo cristiano. Algún día lo hará, algún día lo hará. Y así como el alcalde dijo, no, hay una nueva ley para la policía, pero como estamos en época de carnaval, que la gente tome en la calle, que la gente beba en la calle, que la gente se emborrache en la calle, que los jovencitos puedan andar hasta la hora que le da la gana. Claro, si le entregaron las llaves de la ciudad a Satanás, o es que nosotros somos ciegos y no nos damos cuenta. Eso es así. Y después salen en los periódicos, pero es que la inseguridad se ha incrementado. ¿Cómo no se va a incrementar? Si el mismo alcalde y la reina, Dios tenga misericordia de ella, le entrega las llaves a un Dios que no es el Dios cristiano. Y todo lo que se le abra las puertas a un Dios que no es el Dios cristiano. No, y digo Dios equivocadamente porque eso no es Dios. A un demonio va a traer maldición para nuestra ciudad. Pero el Señor tiene misericordia. Y fíjense toda la bendición que añadió. No solo lo sanó, 15 años más. Lo libró de los enemigos. Libró a la ciudad de mano del rey de Asiria. Amparó esta ciudad. Así que le dio, ¿cómo se llaman los negocios cuando se añaden cosas que no están estipuladas en el contrato? ¿Cómo es que se llama eso? ¿Cómo? Otro, sí, bueno, no sé cómo fue, pero total que el Señor, aparte de la bendición de sanidad, le dio muchas cosas más. Así que no nos limitemos en el milagro que necesitamos, porque el Señor tiene muchas cosas más que darnos a cada uno de nosotros. Salmo 9, vamos al Salmo 91, por favor, Carolina, para terminar. Esta porción bíblica es tan profunda que yo quiero que ustedes, como de tarea, empiecen a escudriñar. No se queden con lo que podemos compartir en una hora porque no es suficiente. Si Andrés me acompañas, por favor, con el piano. Y yo quiero que este Salmo 91, yo creo que todos se lo saben, pero yo creo que es una enseñanza para cerrar este mensaje que el Señor quiso darnos hoy. Un rey bueno, un rey obediente, hijo de un rey malvado. La cuestión es individual, cada uno de nosotros con Dios. Un rey obediente, un rey bueno que cae enfermo de muerte. Un rey obediente y bueno que se quita todo su orgullo de rey y se coloca en la posición donde solamente estaba él y Dios. Mis hermanos, va a haber momentos, si es que ya no lo hemos vivido, lo estamos viviendo, en que necesitamos estar nosotros y Dios solamente. Y no solamente oró, sino que se quebrantó y lloró amargamente. Y dice la palabra que Dios vio sus lágrimas y escuchó su clamor. Y no solamente lo sanó, sino que le dio como 5 bendiciones más grandes. Y cuando él pidió una señal, le dio una señal que la NASA está loca todavía. ¿Dónde está ese tiempo? Los grados del tiempo fueron atrasados. Dice el Salmo 91, y quiero, iglesia, que nos coloquemos en pie, por favor. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al amparo del Altísimo. Eran imposibles. Tanto adelantar 10 grados el tiempo como devolverlo eran imposibles. Solamente un Dios de imposibles puede hacer eso. Por eso tenemos que tener en nuestro corazón que tenemos un Dios de imposibles. Cuando no me dejen, como decía un predicador, no me dejen a mi hermana predicando, aplaudiendo sola. Cuando el Señor, Dios mío bendito, cuando Josué le pidió al Señor,
Señor, necesito más luz de día porque los enemigos se van y yo necesito arrasarlo y en medio de la oscuridad no voy a poder. Josué sabía en su corazón que Dios era un Dios que podía hacerle ese milagro. Y dice la palabra que Dios detuvo el tiempo. Ahora viene Ezequías y le pide una señal al rey. El rey a través del profeta lo pone a escoger, que vuelva el tiempo, que se adelante o que se adelante. Y dice el versículo 10. Fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, creía Ezequías, pero era igual de imposible. Pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. ¿Qué sucedió en el 11? Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de acá. 10 grados más. El mismo Dios que utilizó una masa de higos para sanar una enfermedad mortal, el mismo Dios que atrasó la sombra que marcaba el tiempo, ese fue el mismo Dios que en un momento dado, en cuanto a María y Elizabeth en el nacimiento de Jesús, le dice: Señor, pero si es que yo no he conocido varón. Señor, pero si es que ya yo soy casi anciana. Y él dice: para Dios no hay nada. Y veámoslo, Carolina, Lucas 1, versículo 37. A mí me gusta que todo lo que yo diga esté plasmado en un versículo bíblico. Porque nada, volvemos al 36. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. O sea que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. La que llamaban estéril, el mundo la llamaba estéril. ¿Y qué sucedió en el 37? Porque nada hay imposible para Dios. Si usted y yo estamos pensando que lo que tenemos que enfrentar mañana lunes, porque normalmente lo que tenemos que enfrentar son los lunes, ¿a qué cosa? Deben quitar el lunes y quedaríamos chévere. Que arranquemos con el martes. Y normalmente el lunes es que tenemos que enfrentar todas las cosas fuertes. Pues enfrentémosla teniendo convicción de que para Dios no hay nada imposible. Para nuestro Dios no hay nada imposible. Sanó de una enfermedad mortal al rey. El rey le dice: bueno, pero ¿qué señal me va a dar Dios para saber que me sanó realmente? Y él dice: bueno, ¿qué quieres? ¿Que te atrase el tiempo o que te lo adelante? Y el rey dijo: no, que atrasarlo sí es muy difícil, mejor que adelante a lo que es más fácil. Era un imposible ambas cosas. Y el Señor retrocedió la cuestión 10 grados porque Él es un Dios de milagros. Bendito el Señor. No solo esperemos en esta mañana, ya casi mediodía, ser sanados. Esperemos muchos años de vida. Esperemos que nos libre de los enemigos. Esperemos que nos proteja a nosotros y a nuestra familia. Esperemos que nos prospere. Esperemos que nos ampare. Ezequías solamente pedía que lo sanara. Y vino el Señor y no solamente lo sanó, sino le dio 15 días más de vida. Y no solamente, 15 años, perdón, más de vida. Y no solamente le dio 15 años más de vida, sino que le dijo volvamos a ese versículo, Carolina, por favor. Es el 6. El 6. Dice: y añadiré a tus días 15 años. Una bendición adicional. Te libraré a ti, otra bendición adicional. Y a tu ciudad. Así que los que creen que Barranquilla está perdida porque es una ciudad pagana, por lo de los carnavales, si nosotros oramos, Dios tendrá misericordia de esta ciudad. Y un día no le entregaremos la llave de la ciudad a Baal, ni al dios Momo. No, pero eso es invento de la gente. Eso no es invento de la gente. Baal era un dios pagano. Pero no voy a hablar de dioses paganos ahora. Pero si usted y yo tenemos la convicción que nuestro Dios es un Dios de imposible, algún día Barranquilla le entregará las manos al Dios del pueblo cristiano. Algún día lo hará. Algún día lo hará. Y así como el alcalde dijo: no, hay una nueva ley para la policía, pero como estamos en época de carnaval, que la gente tome en la calle, que la gente beba en la calle, que la gente se emborrache en la calle, que los jovencitos puedan andar hasta la hora que le da la gana. Claro, si le entregaron las llaves de la ciudad a Satanás, o es que nosotros somos ciegos y no nos damos cuenta. Eso es así. Y después salen en los periódicos: pero es que la inseguridad se ha incrementado. ¿Cómo no se va a incrementar? Si el mismo alcalde y la reina, Dios tenga misericordia de ella, le entrega las llaves a un Dios que no es el Dios cristiano. Y todo lo que se le abra las puertas a un Dios que no es el Dios cristiano,
No, y digo Dios equivocadamente porque eso no es Dios. A un demonio va a traer maldición para nuestra ciudad. Pero el Señor tiene misericordia. Y fíjense toda la bendición que añadió. No solo lo sanó, 15 años más. Lo libró de los enemigos. Libró a la ciudad de mano del rey de Asiria. Amparó esta ciudad. Así que le dio, ¿cómo se llaman los negocios cuando se añaden cosas que no están estipuladas en el contrato? ¿Cómo es que se llama eso? ¿Cómo? Otro, sí, bueno, no sé cómo fue, pero total que el Señor, aparte de la bendición de sanidad, le dio muchas cosas más. Así que no nos limitemos en el milagro que necesitamos, porque el Señor tiene muchas cosas más que darnos a cada uno de nosotros. Salmo 9, vamos al Salmo 91, por favor, Carolina, para terminar. Esta porción bíblica es tan profunda que yo quiero que ustedes, como de tarea, empiecen a escudriñar. No se queden con lo que podemos compartir en una hora porque no es suficiente. Si Andrés me acompañas, por favor, con el piano. Y yo quiero que este Salmo 91, yo creo que todos se lo saben, pero yo creo que es una enseñanza para cerrar este mensaje que el Señor quiso darnos hoy. Un rey bueno, un rey obediente, hijo de un rey malvado. La cuestión es individual, cada uno de nosotros con Dios. Un rey obediente, un rey bueno que cae enfermo de muerte. Un rey obediente y bueno que se quita todo su orgullo de rey y se coloca en la posición donde solamente estaba él y Dios. Mis hermanos, va a haber momentos, si es que ya no lo hemos vivido, lo estamos viviendo, en que necesitamos estar nosotros y Dios solamente. Y no solamente oró, sino que se quebrantó y lloró amargamente. Y dice la palabra que Dios vio sus lágrimas y escuchó su clamor. Y no solamente lo sanó, sino que le dio como 5 bendiciones más grandes. Y cuando él pidió una señal, le dio una señal que la NASA está loca todavía. ¿Dónde está ese tiempo? Los grados del tiempo fueron atrasados. Dice el Salmo 91, y quiero, iglesia, que nos coloquemos en pie, por favor. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al amparo del Altísimo, salvado. La cuestión es individual, cada uno de nosotros con Dios. Un rey obediente, un rey bueno que cae enfermo de muerte. Un rey obediente y bueno que se quita todo su orgullo de rey y se coloca en la posición donde solamente estaba él y Dios. Mis hermanos, va a haber momentos, si es que ya no lo hemos vivido, lo estamos viviendo, en que necesitamos estar nosotros y Dios solamente. Y no solamente oró, sino que se quebrantó y lloró amargamente. Y dice la palabra que Dios vio sus lágrimas y escuchó su clamor. Y no solamente lo sanó, sino que le dio como 5 bendiciones más grandes. Y cuando él pidió una señal, le dio una señal que la NASA está loca todavía. ¿Dónde está ese tiempo? Los grados del tiempo fueron atrasados. Dice el Salmo 91, y quiero, iglesia, que nos coloquemos en pie, por favor. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al amparo del Altísimo, la sombra del Omnipotente. El que habita al amparo del Altísimo